Buen día, mi nombre es Armando Martínez Cuellar, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, en la carrera de Ingeniería Industrial. La materia que hablaremos hoy es Estadística Inferencial 2 de la unidad 4. El tema que abordaremos es control estadístico de procesos, en el cual analizaremos gráficas de control. El profesor de esta materia es el ingeniero Juan José Morales Ibarra. Repito, mi nombre es Armando Martínez Cuellar. Como introducción de este tema, aprenderemos a construir e interpretar gráficas de control, las cuales pueden utilizarse para monitorear las características de los datos que cambian con el tiempo. El conocimiento de estos métodos nos dará las herramientas necesarias para poder laborar con empresas que tratan de mejorar la calidad de sus bienes y servicios. Las gráficas de control para la variación y la media. Dentro de estas gráficas es importante tener en cuenta estos términos. Por ejemplo, el de datos de proceso. Estos datos son ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Los gráficos de control, estos basándose en técnicas estadísticas, permiten usar criterios objetivos para distinguir variaciones de fondo de eventos de importancia. Casi toda su potencia está en la capacidad de monitorizar el centro de proceso y su variación alrededor del centro. Como dije que vamos a ver en gráficas de control, empezaremos a abordar lo que son las gráficas de racha. Estas son gráficas secuenciales de datos individuales a lo largo del tiempo, donde se usa un eje generalmente vertical. En esta imagen podemos ver solo como una referencia, lo tomaremos solo como una referencia para explicar lo que son las gráficas de rachas. Decíamos que en ellas se usa un eje vertical. En este eje vertical se utiliza para representar los datos, todo el tipo de datos que vamos a analizar, y en el eje horizontal lo utilizamos para la secuencia del tiempo, es decir, las fechas, los años. Ya dependería del tiempo que haremos este análisis. En la interpretación de gráfica de rachas, los datos de un proceso se pueden tratar como si provinieran de una población con media, desviación estándar, distribución y otras características constantes, únicamente cuando el proceso es estadísticamente estable. Continuando con la interpretación de gráficas, analizaremos estas imágenes para darnos una idea de cuáles son las gráficas con procesos estadísticamente inestables. Entonces, como podrán ver en el inciso A, es un claro ejemplo de cuando una gráfica de datos va de manera ascendente o creciente y no muestra una estabilidad, porque empieza de un valor muy bajo y termina en uno muy alto. Por lo tanto, repito, no tiene ninguna estabilidad, que es lo que se busca encontrar con este tipo de gráficas, o ver si tiene uno la estabilidad deseada, digamos. En el inciso B es lo contrario, va de mayor a menor, también no muestra estabilidad. Y en el inciso C podemos ver que hay movimientos bruscos. Por ejemplo, inicia de una manera muy digamos muy estable, y de repente hace un movimiento muy brusco hacia arriba, y de esa manera ya nos está indicando que tiene un problema nuestro análisis o nuestra gráfica. Entonces, en el inciso D es lo opuesto. Hay un movimiento o un desplazamiento hacia abajo, y aunque este tipo de gráficas no nos dice cuál es el problema, sí nos dice o nos alerta que tenemos un problema serio, y por lo cual tendremos que analizar nuestro proceso para ver si es necesario modificar algo y lograr esa estabilidad en nuestros análisis y en nuestro proceso. Continuando con estas gráficas, el inciso E nos indica cierta estabilidad al principio, y de repente hay un desplazamiento muy alto, un valor muy alto,
y vuelve a caer nuestra gráfica. Esto, igual de la misma manera que las anteriores, nos indica que algo está fallando ahí, pues nos está elevando un solo punto y necesitamos hacer un análisis, una revisión de nuestro proceso para ver por qué sucedió eso. En la siguiente imagen es lo mismo, nos muestra un defecto ahí. Por lo tanto, aunque la mayor parte de nuestra gráfica es estable, con el simple hecho de tener ese desplazamiento brusco y volver a regresar a la estabilidad anterior, nos indica que tenemos un ligero problema ahí que tenemos que corregir. En el inciso G, pues no hay una estabilidad en ningún momento. Sube de manera muy brusca, vuelve a bajar, sube y vuelve a bajar, y esto para nada significa que tengamos estabilidad. Y por último, en el inciso H, pues nuestra gráfica va de menos a más, va haciendo ciertos movimientos, pero con el paso del tiempo van aumentando de nivel estos movimientos. Por lo tanto, ninguna de estas gráficas muestra estabilidad, y esos son algunos de los problemas que puede uno tener o que va uno a tener en estos análisis cuando no tiene uno una estabilidad en el proceso. La variación en un proceso puede ser el resultado de dos causas. La variación aleatoria se debe al azar. Es un tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. De variación asignable es muy común, porque siempre va a haber algo que nos haga variar nuestro proceso dentro de la empresa, puesto que, como dice en los ejemplos, un empleado sin capacitación siempre va a mostrar una variación en nuestro proceso, ya que va a tener menor producción que una persona que esté 100% capacitada. Otro ejemplo pudiera ser cuando el personal necesita tomar vacaciones emergentes, por ejemplo, y pues uno no tiene el personal 100% capacitado para sustituirlo, o en el caso de que alguna persona falte por algún motivo, no siempre está el reemplazo para que pueda sacar la producción que esta persona sacaba en su momento, y esto obviamente nos va a hacer una variación dentro de nuestro proceso. La gráfica de control para supervisar la variación, gráfica R, también conocida como gráfica de rangos. Una gráfica R es una gráfica de los rangos muestrales en vez de valores muestrales individuales, y se aplican para monitorear la variación de un proceso. Interpretación de gráficas de control. Al interpretar las gráficas debemos tener en cuenta que los límites superior e inferior se basan en el comportamiento real del proceso y no en el comportamiento deseado. Los límites de control superior e inferior se desvinculan totalmente de cualquier especificación del proceso estipulada por el fabricante. Sé que este tipo de gráficas no va a depender más que de los datos que se nos den, pero por ningún motivo es para satisfacer a la persona que está realizando estas gráficas, ¿no? Simplemente es para ver la dimensión real de nuestros problemas, o ya sea de nuestros procesos, si son correctos. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Los criterios son tres. El primero dice que hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. El segundo punto dice que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Y el tercero, que existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o todos por debajo de la línea central. Gráfica de control para monitorear medias. Gráfica X. Se diseña para medir la variación en las medias muestrales alrededor de algún nivel generalmente aceptado. Es una gráfica de las medias muestrales, y esto se utiliza para monitorear el centro del proceso. Gráfica de control por atributos. La gráfica de control por atributos
En este caso, también conocida como P, es una gráfica de proporciones de algún atributo que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Bueno, haremos un sencillo ejemplo para comprender mejor el tipo de gráficas que analizamos. En este caso hablaremos de la empresa Turbotech, en la cual se maquinan componentes metálicos para turbinas. Los datos de producción que se tienen son semanales y se harán análisis durante 12 meses para determinar si la variación del proceso anual es estadísticamente estable y de esta manera encontrar las posibles causas de una variación en nuestra producción y de ser necesario tomar las medidas pertinentes para corregir el problema. Bueno, previamente copiamos los datos de este problema en el Minitab, y así es como los organizamos. Pusimos el mes, dijimos que se va a hacer un análisis durante 12 meses, por lo tanto pusimos, como el análisis es semanal, son 4 semanas por mes, y de esta manera hacemos un mes. En la primera columna ponemos 4 veces 1 porque son 4 semanas, y en la tercera columna ponemos los datos que vamos a analizar durante esos 12 meses. Por lo tanto son 48 semanas, y en base a esto haremos las gráficas. La primera gráfica que haremos va a ser la gráfica R de rangos, y la manera de hacerla es con este programa en que nos vamos a gráficas de control, y en el menú de gráficas de control nos da la opción de gráficas de variables por subgrupos, y de ahí nos vamos directamente a la gráfica R. Una vez que abre la opción de la gráfica R, aquí tiene la opción para elegir los datos en la columna 3, piezas de producción, y en el tamaño de los subgrupos, pues como son 12 meses, pues nos vamos a la opción de mes. En este caso podemos dar directamente al mes, o en su caso podemos ponerlo, como son 4 semanas, podemos poner el número 4. Cualquiera de las dos opciones es válida, y de esta manera nos vamos a la opción estimación, R barra, aceptar, nuevamente aceptar. Aquí está nuestra gráfica. Como podrán ver, no es estable, estadísticamente estable. Inicia con un valor por encima del límite superior y va de manera descendiente, por lo tanto nos está mostrando una estabilidad. Vamos a continuar con la gráfica X o de medias. Igual nos vamos a la opción de gráficas de control por subgrupos y nos vamos a la opción X barra. Igual le damos a la opción de piezas de producción, y en este caso lo vamos a hacer con la opción directamente al mes para que veamos que nos da el mismo resultado. Le damos a aceptar. Esta gráfica también muestra variación. Esta gráfica dijimos que es de medias y para nada muestra estabilidad. Igual sobrepasamos el límite superior, y el defecto que más sobresale es los 3 últimos meses, los cuales están muy por debajo del límite inferior. Pues como podrán ver en estas dos gráficas, pues podemos ver que claramente que no tenemos una estabilidad en el proceso, y cuáles son los 3 meses que nos están generando más problemas, sea cual sea la causa. En este caso podemos decir que en estos meses el personal probablemente es la etapa que más toma vacaciones, por lo tanto los números de producción son muy bajos.